mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. ¡Pum! Bueno, hablando en un plano espiritual, ¿verdad? De manera madura, de manera consciente, de manera libre, como lo que somos. El título del video lo dice todo: 1000 veces le fallamos, mas Él es fiel. 1000 veces le fallamos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios, aún siendo cristianos? ¿Cuántas veces no hemos caído en el pecado, en el error, en la mentira, en la rabia, en el egoísmo? En cualquier cosa de estas que el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 16, nos dice que son cosas que Dios aborrece, y aún su alma, aún el alma de Dios aborrece, odia todas estas cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo tú y yo como creyentes que simplemente 1000 veces le fallamos a Dios, pero aún así Él sigue fiel. Aún así Él sigue fiel, porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces muchos mensajes llegan a la página y yo personalmente paso por mis propias experiencias donde simplemente caemos, nos dejamos llevar por una u otra cosa y al final del día terminamos cayendo, fallándole a Dios. Y de ahí surge este mensaje: 1000 veces le fallamos, pero Él sigue fiel. Porque es lo que somos humanos, imperfectos, y de ahí viene nuestra falla como seres humanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que tú y yo somos conscientes que le fallamos más de 1000 veces, pero Él sigue fiel. Por supuesto, hasta cierto punto que llega un momento que la misma palabra dice que pues comenzamos a pagar factura de las cosas que cometemos, los errores que cometemos, pero no nos arrepentimos. Entonces, a todos esos hermanos en la fe que hablamos, que intercambiamos mensajes, que llegan a la página los mensajes, que estamos allí en el grupo, y a los que no también son cristianos, hay algo muy sencillo que uno como ser humano hace, y es necesario que lo hagamos para comenzar de cero, para pasar la página, para sentirnos bien, porque es lo único que nos hace sentir bien con nosotros mismos. El poder limpiarnos, quitarnos esa culpa, ese peso que no nos deja avanzar, que no nos deja ver las oportunidades y que simplemente nos atasca en una posición donde Dios no quiere que estemos. Porque recordemos que la palabra lo dice: está en mí, en el libro de Juan, y con Él nosotros daremos fruto. El trabajo, la oportunidad, la pareja, el carro que queremos, el viaje, cualquier cosa. Es el mismo Dios que a través de nuestras pruebas nos va premiando. Así es como lo vemos a través de la misma historia en la Biblia, como los apóstoles y con muchos de los profetas. Entonces, 1000 veces le fallamos, ¿verdad? 1000 veces le fallamos, pero Él es fiel. Entonces la invitación en este día es: ¿qué tal si creemos? Terminamos y damos el paso a creer más en lo que dice la palabra. Y me encuentro con este versículo que dice en Primera de Juan capítulo 1 versos 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es muy cierto, porque en el momento que nosotros caemos en el pecado, seguimos pecando, algo sucede. En el momento que nosotros seguimos en el pecado, algo sucede, bien sea fornicación, bien sea adulterio,
robar, cualquier cosa que sea pecado, a nosotros simplemente va a llegar un momento que nos va a comenzar a pasar factura. Nos va a comenzar a pasar factura la vida y Dios mismo, porque recordemos que la palabra dice que Dios a los que ama corrige. Dios a los que ama corrige. Lo que pasa es que muchas veces por nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera, entorpecemos el plan de Dios para con nosotros, porque lo dice la misma palabra. Mis pensamientos no son nuestros pensamientos y los caminos del Señor no son nuestros caminos. Entonces, teniendo esto en cuenta, que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que Él vive en la otra dimensión, porque recordemos que vivimos en 3 dimensiones como seres humanos, y Él está en la dimensión desconocida para nosotros hasta que tenemos acceso al mundo espiritual a través del Espíritu Santo. Entonces es en este momento cuando tenemos que sentarnos en un plano donde como seres humanos aceptamos ese poder divino en el que creemos. Dice la palabra que Dios está en el tercer cielo, no en el cielo atmosférico, no en el cielo universal, sino en el tercer cielo, en el kingdom, en el reino de Dios. Cuando comenzamos a vivir por estas convicciones, es cuando realmente cosas comienzan a suceder en la vida. Así que el llamado de hoy es simplemente, es sencillo. 1000 veces le fallamos, mas Él es fiel. Pero la palabra nos dice, vea lo que nos dice, Primera de Juan, capítulo 1, versos 9. Si confesamos nuestros pecados, y esto es lo más lindo, esto es lo más grande, lo más hermoso, porque es como el perdón. En el momento que perdonamos a alguien, no perdonamos simplemente a esa persona, nos estamos perdonando a nosotros por haber permitido tener algo dentro de nosotros que nos frena, que nos atasca, que no nos permite ser libres, sonreír tranquilo, estar feliz, disfrutar aunque sea una taza de café. Eso es lo que hace el resentimiento y la falta de perdón en la vida del ser humano. Así que cada vez que perdones y que tengas que perdonar, recuerda que simplemente es por nuestro bien. Es una necesidad humana que nosotros tenemos de perdonar. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, en su mitad humana, porque recordemos que Dios, siendo Dios todopoderoso, dice Colosenses 1:15, el primogénito de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, ese es el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, demostró a la humanidad su parte humana. Dios es el Dios, 100% Dios, pero Él también fue 100% humano, para dejar el mensaje a la raza humana de que si Él lo hizo, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Y Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 1 Corintios 2:16 nos dice el Señor Jesucristo que nadie conoce los pensamientos ni la forma en que Él piensa, mas nosotros tenemos su mente, tenemos su manera de pensar, siempre y cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, lo aceptamos en nuestra vida y comenzamos a vivir por esa convicción, por esa certeza que es la fe, que es lo que todos tenemos como seres humanos dentro de nosotros, y es lo que de una u otra forma nos mueve, nos empuja a seguir adelante en las pruebas, en las decepciones, en cualquier cosa. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy interesante porque esto es lo que tiene el mundo a punto de una tercera guerra mundial, a punto de un colapso. Estas son palabras que venimos repitiendo, pero es que el objetivo de la Biblia es el mismo. La Biblia, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, siempre. Los versículos son los mismos ayer, hoy, siempre. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Nosotros como cristianos debemos ser los mismos ayer, hoy y siempre. Lo mismo que le ofreció Dios, Jehová, Yahvé, a Moisés, a Abraham, se le ofreció a través del Señor Jesucristo 2000 años atrás, a Lucas, a Mateos,
a Santiago, a María, a todos los apóstoles. Y es un estilo de vida diferente, donde Dios dice, esta es la Biblia, la respuesta a todos los misterios de este sistema que conocemos como vida. Y Él dice, el objetivo de la Biblia es aplicarlo como un sistema educativo que transforma el corazón, que transforma la mente y que transforma la conducta del ser humano. Ese es el objetivo de la Biblia, que lo apliquemos como un sistema educativo a todas las personas resentidas de corazón, que no pueden perdonar, que fueron violadas, que su papá, su mamá, que los tíos, que los robaron, que tienen resentimiento en el corazón. ¡Boom! Dios los restaura. A todas las personas con la mente cochina, Dios la restaura. Y a todas las personas que andan robando, narcotráfico, corrupción, todas estas cuestiones que conocemos, la restaura. Por eso es un sistema educativo la Biblia, que transforma el corazón, la mente y la conducta. Queda de nosotros como seres humanos capaces de razonar y de separar lo bueno de lo malo, ponerlo en práctica, creerlo y vivir por eso. En ese momento es cuando nuestras vidas son restauradas y cosas realmente interesantes comienzan a suceder. Así que recuerda, el objetivo es el mismo 2000 años atrás y 2000 años después. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, darnos una vida nueva y decirle, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis errores y mis pecados, de todo lo que yo sé que he cometido. Te pido que por favor entres a mi vida, porque te acepto como Señor y Salvador. Permíteme vivir con el gozo de tu salvación. Y en vez de vivir quejándome en la vida, seguir como un soldado y como un guerrero de ese ejército de Jehová. El ejército de Jehová, yo quiero ser un soldado más y seguir hacia la meta del supremo llamamiento. Ese es nuestro objetivo, hermanos, como seres humanos. Los 66 libros que componen la Biblia es el mismo objetivo, es el mismo propósito. Vida después de esta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesucristo lo respondió esas 3 preguntas, solo Él, en toda la historia de la raza humana. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso tiene un trasfondo tremendo. Puedes conseguir más videos en la página principal, en la de YouTube, y de igual manera vamos a estar en contacto. Saludos.